La segunda parte de esta clase es la segunda clase. La clase esta la voy a hacer el miércoles para los primeros los de biología. Esta semana no la tenemos. ¿Ya? Consiste en lo siguiente. Consiste en las articulaciones vertebrales. Y aquí hay varias cosas que son muy importantes y muy interesantes. En primer lugar, vamos a ver un detalle muy interesante. ¿Qué es la unidad anátomo-funcional de la columna? ¿Cómo está formada la unidad anatómica y funcional de la columna? Está formada, ¿no es cierto?, por qué cosa? Está formada por un segmento móvil. Y el segmento móvil consiste en dos vértebras. ¿Ya? Una vértebra superior y una inferior. Aquí es donde la columna se mueve. Ahora, el movimiento aquí es pequeño, muy pequeño, chiquitito, pero son 24. Y cuando juntamos las 24, el movimiento es mucho mayor. ¿Ya? Pero la unidad anatómica y funcional es esta dirección. Ahora, esta estructura que vemos aquí tiene dos zonas. Una zona anterior, ¿ya?, está constituida esencialmente por piernas, por los cuerpos vertebrales, la porción anterior, separada por un disco intervertebral. Un disco intervertebral. ¿Ya? Y un arco posterior donde hay procesos articulares que están unidos entre sí haciendo articulaciones sinoviales planas, ¿ya?, y que se mueven por deslizamiento. ¿Ya? El disco es una sínfisis cartilaginosa, una función cartilaginosa tipo sínfisis. Entonces, allí vamos a ver que la parte anterior es una parte que es la parte de soporte, es decir, todo el peso que baja por la columna se soporta en los cuerpos vertebrales. Ellos son los que soportan el peso, ¿ya? Y el movimiento de la columna se realiza en la parte inferior. Eso lo llamamos vértebra. Brugger dice que existe entre dos vértebras, dice un pilar anterior, que es este que vemos aquí, que desempeña la función estática, es decir, la función de soporte, ¿ya? Y un pilar posterior, este que está acá, que desempeña la función dinámica, es decir, el movimiento. Es como, ¿no es cierto?, de que existe aquí una zona pasiva, esta que está aquí o esta que está aquí es pasiva, y aquí, lo que está del rojo, él le llamó el segmento motor. Aquí en la figura dice el contorno está representado por una línea gruesa roja. Todo esto es el segmento motor. Aquí es donde está el movimiento. ¿Y qué comprende este segmento motor? En la parte anterior del segmento motor tiene un disco intervertebral. Un disco intervertebral que hace cierto movimiento continuo. Aquí hay un núcleo pulposo, intermedio, etcétera. Después tiene un foramento intervertebral, que es este que vemos aquí, que estaría entre una vértebra y otra. Y posteriormente vienen estos procesos articulares que se articulan entre sí, que se llaman, ¿no es cierto?, las articulaciones siga-apofisiales, así se llama, siga-apofisiales. Y finalmente, hacia posterior, vienen estos procesos, que son los procesos espinosos esencialmente, ¿ya? Y las láminas que están unidas entre sí por ligamentos amarillos y por ligamentos interespinos. Es decir, hay ligamentos a distancia, ¿ya? Hay ligamentos a distancia. Entonces, esta zona central aquí, entre una vértebra superior y otra vértebra inferior, representa, ¿no es cierto?, el movimiento, el elemento motor que tiene este elemento, ¿no es cierto?, que es la unidad anatómica y funcional. Aquí vemos claramente, ahí viene el peso, ¿no es cierto?, y aquí se amortigua el peso, mientras que aquí están los otros ligamentos. En la parte media están las articulaciones. Quiero decir, la articulación siga-apofisiaria, que es este que vemos aquí, la 1, desempeña un papel de punto de apoyo. Este sistema de balance permite una amortiguación activa de los esfuerzos de complexión axial de la columna. Es decir, cuando esto, ¿no es cierto?, se presiona aquí, estos
estos ligamentos se estiran atrás, ¿no es cierto?, y mantienen una buena presión. Hay una amortiguación indirecta y pasiva del disco intervertebral, hay una amortiguación indirecta y pasiva de los músculos. La amortiguación de la fuerza de contención es al mismo tiempo pasiva y activa. Es decir, hay todo un movimiento de activación, ¿no es cierto?, en esa zona. La síntesis intervertebral, constituida por las caras intervertebrales de las vértebras unidas entre sí por el disco. Aquí ustedes ven las caras, ¿no es cierto?, unidas por el disco. Este compartimento es inextensible. No hay extensiones entre las caras intervertebrales superior e inferior. Es decir, el disco permanece aquí y este compartimento es inextensible. Y aquí lo vemos en una figura clásica de Meter, ¿no es cierto?, donde se observa que esta figura, dos vértebras, ¿no es cierto?, la superior y otra vértebra inferior, ¿cierto? Y ahí vemos el foramen intervertebral, aquí vemos los procesos articulares superior e inferior, las articulaciones cicatriciales, ¿cierto?, y los procesos pinosos que se ven allí. Entonces, aquí tenemos, en esta zona, tenemos la articulación cartilaginosa de tipo sínfisis, que es el disco intervertebral. Aquí vemos el foramen intervertebral, cómo va estando allí detrás del disco. Tiene un disco, otro disco, otro disco, otro disco, es decir, y las incisuras, incisura vertebral superior, incisura vertebral mucho más pequeñita que la inferior. Es chiquitita la inferior, la superior es bastante grande. Eso es importante porque cuando nosotros vemos este disco, este foramen, nos damos cuenta que aquí tenemos una vértebra, la vértebra superior, y aquí está la vértebra inferior. La incisura inferior es pequeña, la incisura superior es grande. Si ustedes ven, ¿qué pasa por dentro de esto? El nervio espinal. El nervio espinal. Él ocupa la parte central, pero también pasa la arteria, ¿no es cierto?, que va a dar irrigación, ¿no es cierto?, suplementaria a la médula espinal. Por lo tanto, aquí hay toda una serie de medidas y cosas que los neurocirujanos, ¿no es cierto?, aplican mucho. ¿Cómo es el disco intervertebral? Aquí tenemos un disco, ¿ya? El disco en el centro tiene un núcleo que se llama núcleo pulposo. Núcleo pulposo. Y este núcleo está rodeado, ¿por qué cosa? Por una serie de anillos fibrosos. Hay un anillo externo fibroso, que es el que vemos aquí, y hay un anillo interno fibroso, que es el que vemos aquí. Por lo tanto, hay una serie de anillos. El núcleo pulposo recibe aproximadamente, el núcleo pulposo, ya esta zona central recibe aproximadamente el 75% de la carga que soporta el disco intervertebral. 75% de la carga cae sobre el núcleo pulposo, mientras que el anillo fibroso soporta el resto, es decir, el 25% del carga. Y ahí tenemos el 100% del peso entre dos vértebras. El núcleo pulposo, que es la parte gelatinosa, en el centro del disco está compuesto principalmente por agua. ¿Ya? Es el 66 al 86%, ¿no es cierto?, de agua. Y otros componentes como colágeno y proteínas. Por lo tanto, este disco que está aquí es importantísimo desde el punto de vista de la salud. Ahora, lo que rodea el disco, es decir, este conjunto, estos anillos fibrosos, los vemos aquí, en diferentes zonas. Dice, la parte central es el núcleo pulposo, la parte central ahí el núcleo pulposo es hidrófilo, es decir, capta mucha agua y tiene más la matriz extracelular, no tiene vasos sanguíneos ni nervios en su interior, porque si tuviera, te romperían y tendríamos mucho dolor nosotros. ¿Ya? La parte periférica, ¿cómo es la parte de el anillo fibroso? Sucesión de capas fibrosas concéntricas cuya ubicuidad es cruzada entre las capas adyacentes. Ustedes ven aquí una, aquí ven otra, aquí ven la otra, aquí ven la otra. Son fibras verticales en la periferia y oblicuas más al centro. Es decir, son fibras que están manteniendo entonces esta zona. Aquí vemos el sistema fibroso cruzado, aquí debajo, detrás de esto está el disco metido, el anillo, ¿no es cierto?, el disco. ¿Ya? Este es el anillo fibroso y dentro está el disco. Y aquí está la parte ósea de arriba, superior, aquí está la parte ósea de abajo, inferior. Es decir,
una vértebra con otra estaría articulada. Esa es la unión entre dos vértebras. Ahí vemos, se sacó aquí, ¿no es cierto?, quedó solamente la zona externa de la miofibrona y la cubierta de castillo boliviano. Aquí está la cubierta de castillo boliviano, la lámina de castillo boliviano con la epífisis anular, ¿no es cierto?, que se incorporaba entre los 14 y 15 años más o menos. Y aquí vemos el núcleo, ¿no es cierto?, y el anillo fibroso, y acá se sacó el núcleo, quedó la cubierta de castillo boliviano y solamente el anillo por su zona externa e interna que estaría fijando a esa zona. ¿Qué puede suceder aquí? ¿Qué puede suceder? Es que es común que suceda. Se rompe esta zona que es, ¿no es cierto?, este anillo fibroso en algún momento. ¿Bien? Hay movimientos que uno puede hacer o hay pesos que uno puede sostener de repente y puedan producir tal fuerza que rompe, ¿no es cierto?, esto que sería el anillo fibroso. Entonces, el disco que queda adentro tiende a salir afuera. Y al salir afuera se produce entonces lo que se llama la hernia discal. Eso es una hernia discal. ¿Y qué es lo que tiene de importante la hernia discal? Que mayormente sale hacia atrás y comprime ¿qué cosa? A la raíz nerviosa, comprime al nervio. Y la compresión del nervio, que queda fibra sensitiva, produce un dolor que es tremendamente dañino, que la persona no puede ni caminar ni puede ni moverse, tiene que quedarse en cama ahí sin movimiento alguno hasta que no se desinflame todo y tal. Entonces, este es uno de los problemas más comunes que hay, ¿no es cierto?, en la gente que trabaja con pala, que trabaja, ¿no es cierto?, con elementos potentes, así, pesados y cosas por el estilo. Entonces, ahí está esa característica. Entonces, esa es este núcleo pulposo. Bien, la columna está unida, los huesos, ¿no es cierto?, es decir, la vértebra en sí están unidas por ligamentos longitudinales. Hay dos ligamentos longitudinales, el anterior, que es este, y el posterior, que va por detrás del cuerpo, es decir, va por dentro del canal, va bajando por dentro del canal. Estos dos ligamentos fijan y mantienen siempre la columna en su posición. ¿Ya? Aquí tiene su origen de arriba. Por ejemplo, el anterior se origina prácticamente desde el occipital hacia abajo y va descendiendo por delante, hacia abajo, hasta que llega más o menos a la tercera vértebra sacra. Hasta allí tenemos por anterior. Es más ancho, más amplio, más grande. El posterior, en cambio, nace desde el axis hacia abajo, ¿ya? Y va por detrás del cuerpo vertebral, también llega hasta la segunda, tercera vértebra sacra por debajo, pero va por dentro del canal, dentro, no va fuera del canal, va por dentro, por detrás del cuerpo, exactamente está el cuerpo, y detrásito el cuerpo va bajando, ¿cierto?, y va manteniendo en su posición. ¿Ya? Ahí vemos la llegada abajo y ahí va el ligamento. ¿Ven? ¿Se fija? Este ligamento, cada vez que pasa por los niveles, ¿no es cierto?, donde está el disco, envía fibras que se entremezclan con las fibras de todo ese conjunto de fibras, ¿no es cierto?, que están rodeando el tejido fibroso que rodea el disco, mezclan, ¿no?, y va mezcladito, de ahí va el anterior, aquí va el posterior. ¿Ya? Aquí vemos el anterior primero. Fíjense cómo va bajando el anterior, longitudinal anterior y el posterior, y la mixtura que hay aquí, ¿no es cierto?, entre esas estructuras, longitudinal posterior, y las fibras, algunas siguen su recorrido directo, otras cambios de fase y pasan a formar parte de esas fibras que rodean, ¿no es cierto?, ese disco intervertebral. Bien, esas son las articulaciones de los cuerpos, de los huesos, nada más. Dos ligamentos, longitudinal anterior y longitudinal posterior, que hacen todo el recorrido desde la parte más alta a la parte más baja. ¿Qué otra articulación tiene la columna? Por detrás están estas articulaciones. Estas articulaciones, ¿no es cierto?, son las articulaciones cigoapofisiales. Y estas articulaciones son sinoviales planas. ¿Ya?
eran cartilaginosas de tipo simple. Estas son sinoviales planas. Y las sinoviales planas, cuando nosotros hablamos de sinovial, estamos hablando de una articulación móvil que tiene membrana sinovial, tiene un disco que rodea la articulación, tiene membrana sinovial y tiene movimiento. Ahora, ¿qué movimiento tendrá? Solo deslizamiento. Solo deslizamiento. Entonces, ellas se deslizan allí como aquí, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo de cómo se abrió, ¿no es cierto?, una cápsula para ver la articulación adentro. Puede estar escondida, metida dentro de esa cápsula articular. Además, existe una serie de sindesmosis. Sindesmosis. ¿Qué significa la sindesmosis? Es un tipo de articulación fibrosa a distancia. A distancia. ¿Qué es lo que tenemos a distancia aquí? Tenemos los procesos. Y en los procesos articulares, ¿no es cierto?, en los procesos espinosos y procesos transversos, vamos a encontrar nosotros ligamentos a distancia. Porque los procesos están uno no al lado del otro, sino uno bastante separado del otro. Pero entre ellos, ¿qué es lo que hay? Hay tejido fibroso. Y vamos a encontrar qué cosas. Vamos a encontrar ligamentos interespinosos, por ejemplo. Ligamentos supraespinosos que van por sobre los extremos o los vértices de los procesos espinosos. Vamos a encontrar ligamentos intertransversos que van entre los procesos transversos. Y más todavía, aquí vemos, ¿ya?, entre las láminas de una vértebra y otra vamos a encontrar unos ligamentos que son los ligamentos amarillos, que se voy a mostrar en otra postura más adelante. Entonces tenemos aquí articulaciones sin desmosis, tipo fibrosa, ligamento amarillo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, ¿no es cierto?, que lo vemos en esta figura. Aquí estamos viendo el ligamento intertransverso y aquí está el ligamento amarillo. ¿Ven? ¿Por qué es amarillo? Porque tiene gran cantidad de fibras elásticas. Por eso es de color amarillento. ¿Ya? Es bastante más elástico de lo demás. Pero está cerrando absolutamente, ¿no es cierto?, el interior. Es decir, une una lámina con la otra lámina, una lámina con la otra lámina, así sucesivamente desde arriba hacia abajo. Esto se llama ligamentos amarillos. Todo ese complejo ligamentoso que hay ahí en la columna ayuda a mantener la columna en su posición y las vértebras en su posición. ¿Ya? Esa es la blanca de medio ligamento intertransverso. ¿Lo ven ahí? Incluso se habla de medial y lateral, ligamento. Ahí vemos los ligamentos intertransversos, de un proceso transverso al otro proceso transverso y así sucesivamente. Y aquí están los amarillos, ¿te fijan? Ahí está la lámina y hay un ligamento amarillo, aquí hay otro ligamento amarillo y otro. ¿Ya? Y delante aquí tenemos el cuerpo de la vértebra con el longitudinal anterior y el posterior. Por lo tanto, el arco posterior es mucho más móvil que el anterior. ¿Ya? Por eso se habla de segmento móvil, el posterior, y segmento fijo, el anterior. Y el posterior entonces va a tener, fuera de las articulaciones sinoviales y las superficiales, va a tener todo este complejo ligamentoso que va a ayudarlo a hacer el movimiento. Esa es la articulación de la columna, es decir, en conjunto. Ahora, hay articulaciones en forma específica. ¿Cuáles son esas? La primera articulación es esta que está aquí. Atlas occipital. ¿Qué nos presenta aquí? Nos presentan dos cóndilos occipitales, derecho y izquierdo. Así como la mandíbula, que tiene dos cóndilos también, derecho y izquierdo. Esa articulación se mueven las dos puntas. No es que se mueva una y la otra se quede quieta, no. Se mueven ambas puntas. Entonces nosotros hablamos de una sinovial y continua. Sinovial y continua. ¿Ya? ¿Sí? ¿No es lo mismo que trocoide? ¿Ah? ¿No es lo mismo que trocoide? Trocoide es una articulación que gira en torno a un eje. Eso es una trocoide. ¿Ya? La trocoide gira en torno a un eje.
totalmente diferente a esta articulación que es esta. Ah, la trocoide. Claro, la trocoide es la siguiente. Sí. Y acá, me había como repasado. Y yo con la materia del año pasado, parece. Bien, aquí tenemos otra visión longitudinal anterior, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el atlas. ¿Se dan cuenta? Este sería el atlas. Este sería el cráneo articular. Y si ustedes se dan cuenta, entre el atlas y el cráneo hay ligamentos. ¿Qué ligamento? Tenemos aquí una membrana atlanto-occipital anterior. Aquí tenemos un ligamento atlanto-occipital lateral. Ligamento, entonces, atlanto-occipital lateral, membrana atlanto-occipital anterior, que la vemos aquí. Es decir, está, entonces, el atlas está fijo a través del ligamento con el occipital. Y la articulación es una articulación, ¿no es cierto?, bicondilia. Movimiento de flexión y extensión. Flexión y extensión. ¿Ya? Ahora, si la miramos por detrás, ¿qué vamos a tener? Una membrana atlanto-occipital posterior, que está cubriendo y cerrando esta articulación entre la primera vértebra cervical y el cráneo que está inmediatamente por arriba. Entonces, de esa manera nosotros observamos esta articulación que sería la articulación entre el atlas y el occipital. Aquí la vemos en otra figura más cercana, que pueden ver, membrana atlanto-occipital posterior, ligamento atlanto-occipital lateral, ¿cierto? Y adelante hay membrana atlanto-occipital. Y aquí tenemos el atlas, ¿cierto? Definitivamente en su posición. Y la otra figura también que nos muestra lo mismo. Aquí está la articulación. Y esta es la segunda articulación, ya no es la primera, aquí estamos viendo el arco anterior del atlas. Y si ustedes se dan cuenta, es una articulación de tipo trocoide. Ahí está el trocoide, es rotación. Y eso hace que nosotros hagamos esta rotación de la cabeza. Ahora, esta articulación es bastante especial. ¿Por qué? Porque tiene un ligamento por detrás transversal, un ligamento transverso. Que lo vemos aquí, este ligamento, ¿no es cierto? Tiene un ligamento transverso del atlas, ¿ya? Que es cruciforme, que parece una cruz, ¿ya? Que tiene un fascículo longitudinal superior y un fascículo inferior. Pero este ligamento transverso es el ligamento que afirma la articulación, es decir, afirma ¿qué cosa? El proceso odontoide en contra de lo que es entonces por delante, ¿qué cosa? El arco anterior del atlas. Aquí está ese ligamento transverso y aquí está el arco anterior. Y aquí al medio nos queda el ligamento odontoide. En esa articulación hay dos sinoviales. Una sinovial, ¿no es cierto?, que está entre este ligamento transverso y el proceso odontoide, ¿ya? Y otra sinovial que está entre el proceso odontoide y el arco anterior del atlas. Por lo tanto, hay una sinovial anterior y una sinovial posterior. Dos sinoviales, ¿ya? Que estarían fijando. Aquí se ve una, ¿no es cierto?, la anterior, y aquí estaría la otra que sería la posterior. Es decir, hay dos zonas para que eso pueda funcionar. Y ligamentos que lo mantienen en su posición. El principal ligamento siempre es el ligamento transverso del atlas, ¿ya? Pero también existe, y aquí está la lateral, atlanto-occipital lateral, que sería la de los procesos, ¿no es cierto?, articulares. Esas son dos, una derecha y otra izquierda, totalmente independiente de lo que es el proceso odontoide. Y aquí ustedes pueden ver entonces ese proceso odontoide, y además tiene ligamentos alares, estos ligamentos alares que lo ubican, ¿cierto?, al occipital. Tiene estos ligamentos, ¿no es cierto?, que se van hacia arriba. Aquí vemos el ligamento, ¿no es cierto?, posterior, la sinovial posterior la vemos aquí, la sinovial anterior que la vemos acá. Y hay un ligamento que se ve aquí que se llama el ligamento apical del diente del axis, que sale de la parte más superior del diente y que va hacia la región basilar, ya desde la zona basilar de los occipital. Por lo tanto, esta articulación es una articulación extremadamente
funcional e importante. Pero todos estos ligamentos que hemos visto aquí, todos estos ligamentos que se ven aquí, ya ahí, por ejemplo, ya acá, alares, están cubiertos. ¿Por qué cosa? Por una proyección de este ligamento que sería el ligamento, ¿cierto?, que da los restos de la hacia arriba, que se fija en el sistema vacío. Esta zona del ligamento se denomina membrana tectónica, porque es el techo de la articulación. Para poder nosotros ver todos los ligamentos de la articulación, lo primero que tenemos que hacer es sacar ese techo, ¿ya? Y de esa manera, este ligamento longitudinal posterior que está aquí, que sigue hacia abajo, por eso parte del axis, el ligamento longitudinal posterior. Acuérdense que el sentido que partía del axis hacia abajo, ya, porque del axis hacia arriba está lo que nosotros llamamos la membrana tectónica. Esto es lo que podemos visualizar entonces en estos ligamentos longitudinales, ligamentos cruciformes del axis, que fijan ahí, ligamentos cruciformes, etc. Bien, eso es lo que pasa en la parte superior. Estamos hablando de la zona de la articulación cervical con, por cierto, la cabeza. ¿Qué pasa ahora en la articulación de la quinta vértebra lumbar con la primera sacra? Esa articulación se llama lumbo-sacra. Y esta articulación es bastante especial. Y es bastante especial, ¿por qué? Porque aquí se forma un ángulo muy saliente hacia adelante, que se llama promontorio. Y este ángulo tan saliente hacia adelante es muy importante en el momento del nacimiento de un recién nacido, de un feto. Cuando sale un feto, se mete aquí dentro de la pelvis, tiene que es importantísimo para medir la distancia, la posición, etcétera, etcétera. Aquí está la llegada del ligamento longitudinal anterior, ¿ven? Aquí hay un ligamento iliolumbar, que va de la porción ilíaca de este hueso coxal a la cuarta y quinta vértebra lumbar, ¿ya? Y esta articulación tiene una angulación, ¿ya? Por detrás la articulación es muy compleja, tiene muchos ligamentos, ¿no es cierto?, que están aquí, estos ligamentos de la articulación sacroiliaca, y tiene esta angulación, ¿ya? Esto es el promontorio. Cuando uno hace un tacto a una mujer para ver cómo está el niño que viene bajando, siempre trata de tocar el promontorio. ¿Por qué? Porque esa distancia que va de aquí a aquí es la más importante. Esa distancia está corta, ese paso no va a ser al igual, increíble a la el disco intervertebral de esa zona no es un disco plano, sino que es mucho más alto en la parte anterior y mucho más bajo en la parte posterior. Es el disco que tiene una forma triangular y tiene una inclinación en la zona horizontal, un ángulo de 30 grados. 30 grados cuando lo tomamos con la cara superior. ¿Ya? 30 grados, se dice que tiene entonces esa angulación. Y ahí vemos el sacro de la articulación. Entonces, esos detalles son importantes. También la pregunta en importante. Ahora, ojo con esto. ¿Qué pasa con el coxis? No es que todo lo va colgando, etc. No. El coxis tiene una cantidad de ligamentos. Miren, la vista anterior del coxis. Estos ligamentos son los ligamentos sacros, coxilios anteriores. Todos los ligamentos. Ya están uniendo el sacro con la primera, la segunda y el resto de las vértebras coxígeas. Y por detrás vamos a encontrar dos grupos de ligamentos. Sacro coxigios profundos posteriores y sacro coxigios profundos superficiales. Aquí hay unos superficiales bastante largos y unos profundos. Incluso hay unos laterales aquí que se ven. Por lo tanto, el coxis está muy bien tomado en la parte inferior, con muchos ligamentos. Y estos ligamentos, por causa de la relaxina, que es una hormona que libera a la mujer para estar embarazada,
esos ligamentos se van relajando, y el coxis va en una posición, ¿no es cierto?, va tomando una posición hacia el posterior. Por lo tanto, es importante estos detalles. Bien, ¿vieron algunos que están con sueño? ¿No? Están ahí tirándose, están ahí, ¿sí o no? Tú. Yo no estoy solo, y llegué a las 8:30 de la mañana aquí y estoy todo el día. Puedo seguir trabajando, no sé. Contenido de la columna. Contenido. ¿Qué contiene la columna? En nuestra pregunta. Aquí está el contenido. ¿Dónde está el contenido? En el canal. En el canal vertebral. Acuérdense que el nombre es canal, no es conducto, es canal vertebral. Y el canal vertebral contiene algo muy importante. Contiene la médula espinal, ¿cierto?, que baja hasta L1, L2, hasta ahí llega la médula, hasta la unión entre lumbar 1 y lumbar 2, hasta ahí no llega la médula. Pero las cubiertas que tiene la médula, que son la dura madre, la aracnoide, descienden hasta la tercera sala. Por lo tanto, el contenido que tiene aquí esencialmente es la médula espinal. Y de esta médula espinal, jóvenes, ¿qué salen? Estas cosas que vemos aquí. ¿Qué son estos? Los nervios espinales. Los nervios espinales que nos dan toda la inervación de nuestro cuerpo desde el cuello hacia abajo. 31 pares de nervios espinales, 31 pares. Y esa inervación es tanto sensitiva como motora. ¿Ya? Es decir, es una sensación, es mixta, ¿no es cierto? Es mixta, motor y sensitiva. Entonces la función de esos nervios es mixta. Entonces están entrando todo lo que nosotros tenemos, escuchamos, sentimos y está entrando por esos nervios, pero a su vez están saliendo las respuestas motoras también por los mismos nervios. Por lo tanto, si esa médula espinal, producto de una fractura de la columna, en determinado momento se rompe, ¿qué sucede con el resto hacia abajo? Queda paralizado. Y estrictamente, yo tengo un amigo de psicología, ¿no?, que tuvo un accidente en un jeep allí en Gibraltar, en Temuco, se dio vuelta y todo, y se rompió la columna. Y salió no estoy yendo así ahora. Después de verlo caminando, todo volver a salir, y después de llegar en silla de ruedas, sin poder mover de aquí para abajo nada. Entonces, ojo, la importancia que tiene la columna vertebral para nosotros. Uno a veces no toma importancia y hace cosas que no corresponden. Cuidado, porque cuando falla, uno dice, pero ya está. La columna no tiene reparación, es decir, la médula tiene reparación. La columna puede soltarse de todo, pero el medio seco. El individuo va a quedar paralítico por el resto de su vida. Esa es la función que tiene. Esta columna protege a la médula, la protege. Y esa médula espinal que va metida aquí adentro, fíjense, en esta zona, ya recibe vasos sanguíneos que vienen de afuera, ya venas que salen de allí, salen hacia adentro. Es decir, existe una gran vascularización de esta columna vertebral. ¿Ya? Y aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo los discos, por ejemplo, tienen vascularización, pero no tienen vasos y nervios primeros venas, no tienen ningún tipo de vaso. Es por difusión, que estos discos, ¿no es cierto?, se mantienen funcionales por difusión. No tienen entonces vasos. Hay vasos en el cuerpo vertebral, pero fíjense hasta dónde llegaron. Llegaron hasta aquí nomás. Ahí terminaron los vasos. Y todo lo que es difusión hacia abajo o difusión hacia arriba, y todo lo que entra, los nutrientes y todo lo que necesita el disco, entra por difusión. Si hubieran vasos, se romperían con el peso, ¿cierto? Ahí vemos
¿no? El núcleo pulposo, es importante el núcleo pulposo. Las curvaturas ya las hemos visto, las curvaturas. Esto es importante que lo vean aquí, miren, tipos y rangos de movimiento en diferentes niveles de la columna. Si ustedes ven aquí, este rango de movimiento es flexión y extensión, todo este rango que está aquí, toda la altura. Fíjense, si vamos, C1, C0, C1, es decir, entre el occipital y el acta, hay un movimiento de flexión y extensión bastante importante. Aquí y aquí, entre la quinta y la sexta, pero miren lo que pasa en las vértebras donde hay costillas. Prácticamente el movimiento es duro. Y después en las vértebras lumbares vuelve a agrandarse nuevamente el movimiento. Este otro movimiento es inclinación lateral, que vemos aquí, inclinación lateral. ¿Ya? Esta inclinación lateral es cero entre C1 y C2. No hay inclinación lateral entre el atlas y el axis, ninguna, cero. ¿Ya? En cambio, de ahí hacia abajo, ustedes pueden ver, existe entre C2 y C3, entre C3 y C4, entre C4 y C5, pero va disminuyendo. En la zona torácica es relativamente poca también, y también muy poca, y prácticamente la última vértebra lumbar prácticamente inclinación existe. Y lo que es la rotación, miren lo que hay aquí entre C0 y C1. Perdón, entre C1 y C2. Entre C1 y C2 hay una rotación de 47 grados. Más. Es la rotación, esta rotación que hacemos entre el atlas y el ¿ya? En cambio arriba es cero y para abajo va. Entonces, eso nos demuestra a nosotros los movimientos de nuestra columna en un esquema muy sencillo. Aquí vemos la flexión, la extensión, la regresión. ¿Cuáles son los movimientos del núcleo pulposo? ¿Qué es lo que es el núcleo pulposo? Es un núcleo que está ahí. Entonces cuando nosotros hacemos extensión, flexión por ejemplo, se nos abre la vértebra atrás, el núcleo pulposo se va hacia atrás y rellena esa zona. ¿Ya? Cuando hacemos extensión hacia atrás, se abre hacia adelante y se va hacia adelante. Usted ve la flechita ahí, ¿no es cierto? Indica hacia adelante. O hacia la lateral. Si hacemos hacia la izquierda, se va hacia la derecha. Si hacemos a la derecha, se va hacia la izquierda. Es este movimiento de inclinación que el núcleo pulposo está entre dos vértebras y se mueve para allá, para acá, para allá, para acá. Depende, ¿no es cierto?, cómo nosotros lo veamos. Y aquí están los movimientos de la columna. Estos son los movimientos de la columna. Aquí está, no sé qué cosa. La extensión y la flexión. ¿Ya? Ustedes pueden ver ahí claramente. Aquí está movimientos de lateralización. Aquí hay movimientos de rotación. Ahora, ¿cuáles son los rangos? Aquí están los rangos. Fíjense, este movimiento de inclinación lateral. Inclinación lateral. ¿Ya? Ustedes pueden ver 35 grados, ángulo 35 grados. Movimientos de flexión y extensión. Hacia adelante nosotros inclinamos 65 grados. Hacia atrás solamente 40. Es decir, hacia adelante podemos hacer así, pero hacia atrás, hasta ahí nomás. Hasta ahí nos quedamos, no más atrás. ¿Ya? Y movimientos en el plano, ¿no es cierto?, sagital de rotación hasta 50 grados. 50 grados. Eso lo van a practicar ustedes cuando? En las pruebas. Van a mirar para allá, van a mirar para acá, van a estar así, movimientos de rotación. Yo les voy a fijar la columna en una posición para que no me digan la compañera. Entonces, fíjense las cosas que nosotros tenemos en la columna. Aquí vemos los problemas que hay en el disco. Vemos en el disco. Aquí hay un disco normal. Aquí ya hay un disco degenerado. Ahí lo vemos. ¿Ya? Aquí hay una producción discal, aquí hay una hernia discal, un colapso discal y una degeneración, ¿no es cierto?, con los ojitos, tipo de papagayo aquí, ¿no es cierto?, que son, eso es lo que sucede, especialmente en las vértebras lumbares, por el peso que llevamos por tantos años, ¿no es cierto?, y el movimiento. Ahora, esa hernia intervertebral se da en la parte cervical entre el 2 y 3%. En la parte lumbar entre el 13 al 40%. Fíjense la diferencia.
¿Ya? ¿En qué edad se puede dar la cervical? Entre los 20 y los 50 años. ¿Por qué? Porque el computador ahora ayuda a eso. En cambio, y entre C4 y C5 es el 20% de esa hernia. En cambio, la lumbar te da entre los 50 y los 60 años, es porque ya el individuo ha hecho un largo trayecto de vida, especialmente de vida, ¿no es cierto?, activa, entre el E4 y el E5 o el E5 y S1 en el 80% de los casos. Puede ser laterales, laterales, paramedianas, medianas. ¿Y qué es lo que tiene una hernia lumbar? Tiene dolor insidioso, tiene un dolor potente que realmente súbito al movimiento, síntomas radiculares, se duerme, parestesia, hormigueo, ¿no es cierto?, ¿ya? Y disminución de la fuerza. Por lo tanto, esto es una patología que en nuestro medio es extremadamente común, ¿ya? Y hay que cuidarse de esto. Y ahí ustedes pueden ver en la lumbalgia, el individuo que está haciendo el individuo, trabajando con una bala, ¿cierto? Levantando cosas, metiendo cosas. En la noche está con estos dolores tremendos allí porque aparece la hernia. En cambio, el individuo que trabaja con las manos grandes, la hernia aparece en la otra, en la región cervical y, lógicamente, también causa la. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una hernia, cómo la hernia, cómo este disco se rompió, este núcleo pulposo salió y comprimió al nervio, y este nervio nos da el dolor inmenso que realmente es irreversible. ¿Ya? Y ahí tenemos porcentajes, diferentes tipos de dolor, tipos de papagayos, que son estas cosas que aparecen, las hernias cristales, etc. Y ahí vemos la hernia como se proyecta según los nervios que se aprietan, si L1, todo de ahí, si L2, entre los se proyecta hasta la rodilla, si es L3, el espirador ahí en esa zona, si es L4 ya va a los miembros inferiores, a la parte de la región, ¿no es cierto?, de la pierna, pierna medial y pierna lateral, es decir, depende dónde sea la hernia, van a ser, ¿no es cierto?, los malestares y los dolores